Bien. Buenos días, jóvenes. Clase número 10. Esta clase, chicos, es la que yo les había prometido hace 2 clases atrás, que es de profundización conceptual. ¿Ya? Esta clase es para primero medio A y B, y en este caso primero medio A. Estamos en la unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. ¿Ya? Estamos en la lección La construcción del Estado de Chile, 1818-1830. Pero hoy día lo que vamos a ver es el concepto de Estado, el concepto de democracia y el concepto de república. En las clases del próximo viernes vamos a ver conceptos de ley, derecho, constitución, que son conceptos ya, ciudadanía, que son conceptos que nos van a aparecer recurrentemente, sobre todo en esta parte, que es, ¿no es cierto?, la organización de la república y la historia de Chile durante el siglo XX. ¿Ya? Entonces, recuérdense que en la clase antepasada, o en la clase anterior, vimos lo que es el proceso de independencia de Chile, Patria Vieja, Patria Reconquista, Patria Nueva, O'Higgins, Carrera, y hoy día correspondía a la organización de la, no sé si ¿vimos la organización de la República? ¿Lo repasamos o no? ¿Quién me puede contestar? ¿Mm? ¿No? Nadie. Ya. From the Ignacio. Sí, profesor. Ah, perfecto, ya. Y se acuerdan que vimos la Constitución, vimos, ¿no es cierto?, la ley y todo ese cuento. Ya. Vamos a empezar a ver esos conceptos para que entendamos todo lo que viene. Bueno, el objetivo de hoy es definir y explicar los conceptos de Estado, democracia y república. 3 conceptitos nuevos para hoy día. ¿Mm? Ya. El Estado, chicos. El Estado es una organización política que una sociedad considera como válida en función de sus objetivos administrativos y de ejercicio del poder, ¿ya? O sea, el Estado es una organización de una sociedad, o sea, de nosotros las personas, ¿ya? Así como en el curso ustedes se organizan, eligen al presidente, al tesorero, al secretario o secretaria, los seres humanos que viven en una sociedad nos organizamos en este cuento que se llama Estado. Ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el bien común, máximo de desarrollo posible y el reparto equitativo de los beneficios e ingresos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es soberanía, que es administración, que es territorio, que es población, que es bien común, ¿no es cierto? Equidad, ¿ya? Beneficios, ingresos. Todo eso lo vamos a ir a medida que vaya transcurriendo la clase. Ahora bien, recuerden que ustedes tienen que, si no entienden algo, por favor, pregunten, no tengan vergüenza de preguntar. Ya. ¿Cuáles son los elementos y características esenciales del Estado? ¿Ya? ¿Cuáles son las características esenciales del Estado? A ver, entró María Jesús, entró Tania. Tania Godoy. Perfecto. La soberanía, la primera característica del Estado. Dice que es la forma en que se ejerce la institucionalidad política y autoridad sobre la población, dentro del territorio y con independencia de otros estados. En otros términos, muchachos, además reside en el pueblo y se ejerce a través de órganos representativos. La soberanía, chicos, en términos simples, es el poder que tiene una sociedad de organizarse como mejor le parezca y de establecer relaciones de igualdad con nuestros estados. Eso es la soberanía, ¿ya? La capacidad que tenemos los chilenos de tomar nuestras propias decisiones en nuestro propio territorio y como a nosotros nos parezca. El otro elemento esencial del Estado es el poder.
¿ya? Es decir, la relación de autoridad entre gobernantes y gobernados. El poder, chicos, es la capacidad de generar obediencia, ¿ya? Es la fuerza al servicio de una idea, ¿ya? Y ese poder que es soberano en nosotros lo delegamos en nuestras autoridades. Presidente de la República, alcaldes, ¿no es cierto?, concejales, senadores, diputados. Y el otro elemento del Estado es el bien común, ¿ya? A través de bienes materiales, paz civil y desarrollo cultural. El bien común, muchachos, como aquí lo dice, es el conjunto de las condiciones que permite a todos y cada uno de nosotros alcanzar su máximo bienestar material y espiritual posibles, ¿ya? El otro elemento para que haya un Estado es la población, ¿ya? ¿Qué es la población? Son los habitantes del territorio donde el Estado tiene jurisdicción, ¿ya? Esto se asocia a una nación. ¿Y qué es una nación, chicos? Una nación es un conjunto de personas que hablan un mismo idioma, tienen las mismas costumbres, una religión mayoritaria, ¿ya? Y un pasado histórico que los une y que les da identidad. Eso es una nación. Y el territorio es el espacio físico en que se ejerce el poder y autoridad. Suelo, subsuelo, agua interior, espacio aéreo, mar territorial, jurisdiccional y patrimonial. ¿Ya? Eso es nuestro territorio. Las islas, Chile continental, el pedazo de la Antártica, Isla de Pascua, ¿no es cierto? Todo eso es el territorio chileno. Más las 12 millas marinas, ¿no es cierto?, contadas desde la costa hacia adentro, que es nuestro mar territorial y que es la extensión de nuestro territorio en el mar, ¿ya? Ese es el mar territorial o territorio marítimo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Valentina Guerra. No, Valentina. ninguna. Ninguna. Alexandra Jiménez. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Vamos bien. Sí. Mateo Pineda. ¿Alguna pregunta? Mateo Pineda. No, no tiene preguntas. Fue al baño Mateo. Mateo parece. Ya. Rodrigo Contreras, ¿alguna pregunta? No, profe. No. Que vamos bien entonces. Ya, que vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Mateo Pineda, yo también Dylan Valenzuela, bien Dylan. Dylan Valenzuela, aquí está Dylan, perfecto. Continuamos entonces. ¿Qué distingue el Estado del gobierno? Ya que ahora que está esta cuestión de la votación de la AFP, y si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, ha visto las noticias, ¿ya? Primero, el Estado es más extenso que el gobierno. El Estado es una entidad permanente y continua, el Estado es una entidad permanente y continua, y el gobierno es temporal. El gobierno es el mecanismo u órgano, con sus respectivas autoridades, presidentes, ministros, que ejerce el poder ejecutivo, por medio del cual el Estado ejerce su autoridad durante un tiempo determinado. Es decir, esta organización política de la sociedad como Estado es permanente y los gobiernos son transitorios. Recordemos, el gobierno de la presidenta Bachelet, después el gobierno del presidente Piñera, después el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora nuevamente el gobierno del presidente Piñera. Es decir, los gobiernos son las autoridades que uno elige por un periodo determinado de tiempo y una vez terminado ese periodo, ellos tienen que salir y nosotros elegimos a otras personas, ¿ya? El Estado representa el bien común o la voluntad general, mientras que el gobierno representa la voluntad de sus votantes y se ejerce a través de los representantes electos, que administran el poder del Estado, repito, ya por el tiempo que uno los
elija. En el caso de Chile, el presidente dura 4 años, los diputados duran 4 años, los senadores duran 8 años, los alcaldes 4 años, los concejales 4 años y los consejeros regionales 4 años, que son las autoridades que elegimos acá en Chile mediante el voto, mediante el sufragio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué es un régimen político? Es el conjunto de condiciones institucionales relativamente estables que determinan las formas de circulación y canalización del poder político, sus actores, herramientas y estrategias a través de las cuales se consideran las personas que son parte de él. En los regímenes políticos tenemos los gobiernos totalitarios, donde el individuo no tiene ningún derecho porque todos los tiene el Estado, el estalinismo el comunismo estalinista en la Unión Soviética, el nazismo de Adolf Hitler en la Alemania, ¿no es cierto?, de los años 30, el fascismo de Benito Mussolini, también en la Italia de los años 30, los gobiernos autoritarios, que nosotros conocemos por lo general como dictaduras, ¿ya?, cuando los militares toman el poder y gobiernan bajo la fuerza de las armas porque nadie los elige. Y tenemos los regímenes democráticos, en donde el pueblo, o los ciudadanos, nosotros, elegimos a quien queremos que nos represente. En las democracias están las directas, donde el pueblo ejerce el poder directamente, no elige representantes. El único caso de democracia directa que hay hoy día, 2020, es Suiza. En Suiza, como es un país tan pequeñito, cualquier decisión las toman los ciudadanos. Ellos toman todas las decisiones. En la inmensa mayoría de los países del mundo que son democráticos, como son muchas, millones y millones de personas, se elige la democracia representativa. Es decir, el ciudadano vota por un presidente para que gobierne, vota por un senador y un diputado para que hagan las leyes, vota por un alcalde, ¿no es cierto?, para que gobierne la ciudad. Y una vez que uno hace eso, cada uno se dedica a lo suyo. Los profesores hacemos clases, los médicos atienden a los enfermitos, los papás que son mineros le dan al cerro, ya, las mamás que son enfermeras van a trabajar al hospital, las mamás que son contadoras van a trabajar a su oficina o a algún banco, los pescadores van a pescar, los agricultores van al campo a cultivar la tierra. ¿Ya? Entonces, como todos tenemos cosas que hacer, elegimos a personas para que hagan las leyes en nombre nuestro y gobiernen a nombre nuestro. ¿Ya? Todo dentro del marco de la ley, que es en materia de la próxima clase. Las formas del Estado y del gobierno. La forma del Estado es la organización y forma de estructurarse especialmente en un Estado y cómo se vincula con la población y la forma de ejercer el poder. Están los estados unitarios y están los estados federales. En los estados unitarios, como Chile, ya las leyes ya tienen alcance para todo el territorio nacional, de norte a sur y de cordillera a mar. En los estados federales, ya al interior de ese país hay pequeñas provincias, regiones o estados, que se llaman de la misma manera, ya, en donde ellos hacen sus propias leyes. Hay una ley sí que los une, una ley, ¿no es cierto?, que organiza todo el Estado, pero que básicamente dice relación con las relaciones internacionales, con las Fuerzas Armadas y con la circulación del dinero. Todas las demás leyes, ¿no es cierto?, cada Estado, república o provincia, es soberano, o sea, ellos pueden tomar sus propias decisiones. Ejemplo, en Estados Unidos, ya, en el estado de Texas, existe la pena de muerte, ya, pero hay otros estados donde no existe la pena de muerte. En un estado usted puede conducir en una carretera a 200 por hora, y en otro estado usted puede conducir, ¿no es cierto?, a 80 por hora. Aquí en Chile, que es un estado unitario, la ley es pareja para todos. Por ejemplo, acá en Chile no existe la pena de muerte, y no existe, ¿no?, en ninguna parte del territorio. ¿Ya?
Por ejemplo, en la región de Magallanes no puede decir, no, ¿saben qué más? Nosotros vamos a hacer una ley y a todos los que maten a alguien los vamos a matar. No se puede, porque somos un Estado unitario. Las leyes se cumplen en todo el país. En los estados federales, cada estado al interior del estado tiene sus propias leyes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿No? No. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces, ya que no hay preguntas. Hay formas de gobierno, ¿ya? El gobierno es la organización de diversas estructuras estatales. Él ejerce el poder del Estado basándose en un orden jurídico. La forma de gobierno es la manera en que se organizan los poderes del Estado para ejercer el poder político. Están los gobiernos presidencialistas, donde el presidente o poder ejecutivo tiene mayor poder que el Parlamento o Congreso Nacional, ¿ya? En ese caso son gobiernos parlamentarios, donde los parlamentarios, senadores y diputados, tienen un poco más de atribuciones que el presidente de la República. En nuestro caso, nosotros tenemos un gobierno presidencialista. Chile, gobierno presidencialista, ¿por qué? Porque el gobierno y la administración del Estado corresponde al presidente. Según la Ley Orgánica Constitucional, corresponde al presidente ejercer el gobierno y la administración del Estado, siendo simultáneamente jefe de gobierno y jefe de Estado. Como jefe de Estado, le corresponde representarnos ante todos los demás países del planeta, y como jefe de gobierno se encarga, ¿no es cierto?, de administrar y de ver que el país funcione bien, de que haya paz social, de que haya redistribución equitativa de los ingresos, que se cumplan las leyes, ya que las leyes las cumplan tanto gobernantes como gobernados. Entonces, en Chile, el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Los poderes del Estado, ya. Los poderes del Estado son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos se rigen por la Constitución, define sus atribuciones, competencias y funciones, y define mecanismos de supervisión y control para asegurar el buen funcionamiento del Estado. El Poder Ejecutivo dirige y administra el Estado. Es encabezado por el Presidente de la República, que dura 4 años sin reelección inmediata, es decir, tiene que esperar 4 años para que, si quiere volver a la reelección. Requisitos, muchachos, según ustedes quieren ser presidente: nacionalidad chilena, haber nacido en territorio chileno, 35 años cumplidos, poseer la calidad de ciudadano con derecho a sufragio. ¿Qué quiere decir esto? Ya que no haya estado preso por más de 3 años y 1 día, ¿ya? Y que no haya sido, ¿no es cierto?, declarado demente, loquito. Jefe de Estado, dígame. Una pregunta. Andrés, Si dígame, yo, Andrés. por ejemplo, yo que soy extranjero, ¿yo podría ser presidente de Chile? ¿De cuál es su origen de nacionalidad, Andrés? O sea, Dylan, Colombiano. ¿no? No, hijo, no podría. Porque para ser presidente de Chile, tiene que ser chileno. Y ser chileno, según 4, la nacionalidad se adquiere mediante 4 formas. Según los romanos, la primera, que era, ¿no es cierto?, del derecho natural, que es el jus solis, el derecho del suelo, es decir, haber nacido en un territorio determinado. Usted nació en Colombia, es colombiano. Los que nacimos en Chile somos chilenos. Pero también está el derecho de la sangre, es decir, los hijos y los nietos de los chilenos que han nacido en el extranjero también podrían ser presidentes de Chile, igual que los que nacieron acá. Si alguien es chileno mediante carta de nacionalización, es decir, decide renunciar a su nacionalidad anterior y ser chileno, no puede. Es más, hay algunos que reciben la nacionalidad como premio por lo que han hecho al interior del país. A ellos no se les exige que renuncien a su nacionalidad anterior y reciben, ¿no es cierto?, la nacionalidad chilena y tienen doble nacionalidad. Para ser presidente, el requisito de nacionalidad es jus solis, haber nacido en territorio chileno, o jus sanguinis, derecho a la sangre, ser hijo o nieto de chilenos que nacieron en el extranjero. Así que, Dylan Andrés,
usted no podría ser presidente de Chile. Interesante. Gracias. Ya, hijo. Bien. Como jefe de Estado, ya, el Estado administra el Estado y lo representa internacionalmente. Y de gobierno conduce políticamente el Estado, creando programas de toda índole. Los ministros son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República. Los ministros de Estado son sus secretarios, son sus ayudantes, ¿ya? Y hay distintos, está el secretario de Educación, el secretario de Minería, el de Bienes Nacionales, el de la Vivienda, el de Gobierno Interior, ¿ya? Están todos esos secretarios que son ministros, tienen ese nombre, y que son ayudantes del presidente, ¿ya? Bien, una ley una ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado determina su cantidad, funciones y organización. ¿Alguien sabe cuántos ministerios existen hoy día en nuestro país? ¿No? ¿Nadie sabe? Ya, desafío. Para el que me conteste eso en la próxima clase, va a tener una bonificación. Está el poder legislativo, iniciativa en la formulación de leyes, discusión y aprobación, así como su revocación. Es decir, en el poder legislativo se hacen las leyes, se modifican las leyes y se anulan las leyes, es decir, se dejan sin efecto. El lugar donde funciona el poder legislativo se llama Congreso Nacional. Y nuestro Congreso es bicameral, tiene dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Ambas formulan leyes, discuten y tramitan proyectos de ley y fiscalizan los actos del gobierno. También aprueban o rechazan los tratados internacionales. Ya. Las leyes se generan ya por dos vías. Por mensaje, cuando es un proyecto del presidente de la República, porque como estamos en un régimen presidencial, nuestro presidente, aparte de gobernar y administrar el país, también puede hacer leyes, ¿ya? Y los proyectos de ley que emanan ya por voluntad del presidente de la República se llaman mensajes. Y las leyes, los proyectos de ley que emanan de senadores y diputados se llaman mociones, ¿ya? Ambas cámaras se eligen al mismo tiempo y son reelegibles. Bueno, lo eran hasta este año, porque este año se aprobó la ley de que ya no son reelegibles inmediatamente senadores, diputados y alcaldes. Ya. 120 miembros. También se modificó por la ley, ¿no es cierto?, de hace, a ver, estamos en 2020, de hace 3 años atrás más o menos, ya en donde ahora no son 120 diputados, sino que son 155. Y senadores ya no son 38, sino 55. Pero, como se van renovando cada 4 años, ahora solamente hay 43, ¿ya? Y para el 2022 deberían haber 55. Pero cuidado, en el Congreso hay una ley, ¿ya?, para restituir nuevamente el número de diputados a 120 y de senadores a 38. ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Entre crisis social, estallido social, pandemia y recesión económica, no sabemos qué va a pasar con nuestras leyes. ¿Cómo se crea una ley? Bueno, hay una iniciativa que puede ser moción o mensaje, se discute, si se aprueba, porque puede que se rechace, pero si se aprueba, se promulga, es decir, ya tiene efectos de ley, y una vez que se hace eso, se publica, y una vez que se publica, se presume conocida por todos, entonces empieza a ejercer, ¿no es cierto?, el poder que tiene una ley, que básicamente es el de regular la conducta de nosotros los seres humanos. El otro poder del Estado, teníamos poder ejecutivo, tenemos poder legislativo y ahora tenemos el poder judicial. Este administra la justicia y aplica las leyes a través de fallos o resoluciones. Conoce las causas civiles y criminales,
saben cómo resolverlas y hacer ejecutar los juzgados. Es un órgano jerarquizado, donde está la Corte Suprema, que es el Tribunal Superior y está formado por 21 ministros. Después vienen, ¿no es cierto?, las Cortes de Apelaciones, los juzgados de letras, tribunales de juicio oral, juzgados de garantías y tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces, el Estado se divide en tres poderes. Ejecutivo, que administra y gobierna el país, lo ejerce el presidente de la República. El legislativo, ya que es el encargado de hacer las leyes, modificar las leyes, derogar las leyes, ¿ya? Y que lo ejerce el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados y el Senado. Y está el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que lo ejercen los tribunales de justicia, representado a través de la Corte Suprema de Justicia y cuya función es aplicar las leyes. ¿Ya? Todos estos poderes son independientes entre sí para evitar la corrupción y el abuso de poder. Gobierno y administración interior del Estado. Para efectos políticos administrativos, ya hay 15 regiones en nuestro país, ya 54 provincias y 346 comunas. La actual estructura político-administrativa es un proceso de regionalización iniciado por la dictadura militar en el año 1974, ¿ya? Y que se hizo para descentralizar y desconcentrar la administración, favoreciendo el desarrollo más equitativo de la nación. Las instituciones regionales dependen del gobierno central. El que gobierna el Estado es el presidente, el que gobierna una región es el intendente. Las regiones se dividen en provincias, que ¿no es cierto?, su autoridad máxima es un gobernador, y las provincias se dividen en comunas, cuya máxima autoridad es el alcalde, asesorado por el Consejo Municipal, los concejales. Bien, Chile es una república, ¿ya? Chile es un Estado republicano y democrático. ¿Qué es una república? El concepto de república tiene una larga tradición en la historia de Occidente, desde la antigüedad clásica grecolatina, especialmente en su aplicación romana, pasando por las repúblicas italianas de fines de la Edad Media hasta su elaboración contemporánea desarrollada por la Ilustración. En su versión clásica, la república se opone a la idea de monarquía, en la que se refiere al origen y renovación de los gobernantes. ¿Ya? La democracia, el gobierno es de carácter electivo, temporal, es decir, dura un tiempo nomás las autoridades, y las autoridades son responsables de lo que hacen, lo que se distinguen entre sí por la realización de unas funciones estatales específicas. ¿Ya? Entonces, en un principio, la república es aquel tipo de gobierno que se opone a la monarquía. En la monarquía, ¿no es cierto?, gobierna un monarca o rey, que no lo elige nadie, se supone que es designado por Dios, según él, ¿ya? Es vitalicio, ¿ya? O sea, gobierna hasta que se muere. El gobierno es hereditario, se traspasa de padres a hijos, no hay elecciones, los reyes no se eligen, ¿ya? Y evidentemente no le dan cuentas a nadie de lo que hacen. La república es lo contrario, ¿ya? Entonces los gobernantes son elegidos, los gobernantes duran un periodo de tiempo en sus cargos y evidentemente son responsables de las decisiones que toman, las cuales tienen que estar, ¿no es cierto?, dentro de lo que la ley manda, obliga o permite. Entonces Chile, desde ese punto de vista, es una república y no es una monarquía. Hasta antes del 12 de febrero de 1818, sí pertenecíamos a la monarquía española. Por eso que Chile, en su declaración de independencia, lo primero que dice es que Chile es una república, porque dejó de pertenecer a la monarquía española. La res pública, de allí viene la palabra república. Según el filósofo Cicerón, romano, ¿ya?, la res pública es la res del populum, la cosa o los asuntos del pueblo. Tiene que ver con la gestión pública, el gobierno público. Lo que viene a decir Cicerón es que la república es el gobierno que afecta al pueblo. No piensa en un gobierno democrático del pueblo, es decir, ejercido por el pueblo, sino como un gobierno del pueblo, siendo este el objeto último de tal gobierno.
Una república no tiene por qué ser una democracia. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Para eso entonces tenemos que analizar el concepto de democracia. Dice que es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. En este régimen político la soberanía reside en el pueblo y es ejercido por éste de manera directa o indirecta. Aquí, muchachos, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando del conjunto de los ciudadanos. El concepto de ciudadanía lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es la democracia? Desde una perspectiva clásica, se ha considerado que la democracia es un sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. ¿Qué es la soberanía? El mando al interior del país. De forma directa o por medio de órganos representativos. En otras palabras, es el sistema de gobierno en que la soberanía emana del pueblo. El mando lo tienen los ciudadanos y eligen a los gobernantes para que gobiernen en nombre de ellos. Eso es la democracia. Desde el punto de vista de su origen etimológico, democracia proviene de las raíces griegas demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir poder o autoridad. Gobierno en que el pueblo ejerce el poder o soberanía. La Real Academia de la Lengua establece como acepciones de las palabras las siguientes: doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, o predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. En estas definiciones se reiteran dos conceptos claves para entender qué es la democracia. Ellos son pueblo, el conjunto de los ciudadanos al interior de un Estado, y gobierno, que es el mando o dirección única del Estado, como lo vimos anteriormente. La democracia como hecho histórico tiene su origen en el siglo V, antes de Cristo, ya, en la ciudad de Atenas, en Grecia. Este régimen fue instaurado después de un largo proceso de reformas y cruentas revoluciones. Etimológicamente, la palabra democracia se compone de dos palabras griegas, que ya lo dijimos: demos, que significa pueblo, población, gente, y kratos, que significa poder, superioridad, autoridad. El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección. Da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad para el interés común general. Bendita democracia. En sus orígenes, en la antigua Atenas, actual capital de Grecia, fue importante la democracia directa. Sin embargo, es necesario tener presente que ya los grados de participación ciudadana eran muy limitados. Se limitaba a los hombres libres, mayores de edad, y que hubieran nacido en los límites de la ciudad, quedando excluidos los menores de edad, como hoy en día, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. En la actualidad predomina la democracia representativa y el concepto de ciudadanía se ha universalizado, extendiéndose a todos los mayores de edad, sin importar género o condición social. Incluso los extranjeros, tras un tiempo de permanencia en el país, pueden optar a la condición de ciudadanos, señor Valenzuela. En la actualidad, el concepto de democracia es considerado desde una perspectiva más amplia, tal como se señala en el siguiente texto. Atención con estos chicos, ¿ah? Porque uno la democracia la asocia con ir a votar cada 4 años, elegir presidente, parlamentarios, alcaldes. Pero tomemos atención a lo que viene. Dice, la democracia es una forma de vida y no un mero sistema político. Probablemente esta idea tan cierta y sugerente no ha arraigado todavía con suficiente fuerza entre nosotros. Aunque no lo digan, muchos ciudadanos de a pie siguen pensando que el derecho y el deber de votar llenan su compromiso de participación política para contribuir a la buena marcha del país. Pero la democracia no es eso, es otra cosa. Es ante todo un sistema de valores que exige un constante replanteamiento, una reeducación de carácter político y moral. O sea, muchachos, la democracia también es una forma de vida. Tolerancia, aceptación, empatía, solidaridad con el otro. Eso es ser democrático. Ser democrático no es solamente ir a elegir a un representante cada 4 años. Nunca lo olviden. Atributos de la democracia, ¿ya? Para que digamos que en un estado como el chileno, por ejemplo, hay democracia, deben existir los siguientes factores. Elecciones libres, que aseguren que los ciudadanos, por mayoría, elijan al tipo de gobierno que estimen conveniente.
No debe existir ninguna interferencia en su desarrollo, sea coerción o condicionamiento, pues deben expresar la libre opción de los ciudadanos. ¿Ya? Coerción, obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Debe haber elecciones universales. Todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad, sin distinción de sexo, nivel cultural o idioma, tienen el derecho a votar, a elegir y ser elegidos. 3. La libertad de expresión. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas y demostrar sus acuerdos o desacuerdos con la gestión del gobierno o cualquier aspecto de la vida política e institucional del país sin restricción ni amenaza. 4. Libertad de información. Es el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información y conocer diversos puntos de vista. 5. La existencia de partidos políticos. Hace posible el juego democrático, permitiendo la expresión de diferentes visiones sobre la realidad del país, así como la participación de los ciudadanos en la vida política. La Constitución Nacional los considera una piedra angular de la democracia. La subordinación de los militares al poder civil. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y éstas le deben obediencia en cualquier circunstancia. 6 características ya de la democracia. Pero la democracia también tiene principios y valores. ¿Cuáles son estos? La igualdad. Es un valor de origen. A todas las personas, y sin importar su condición, sexo, creencia, nacimiento, etc., se las considera iguales en derechos y dignidad. La equidad. Principio que considera que los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, independientemente de sus diferencias económicas, opinión religiosa, pertenencia étnica, preferencia sexual u otras. La legitimidad. Se dice que un gobierno democrático goza de legitimidad cuando cuenta con el apoyo de una parte importante de la población. En las democracias, la legitimidad es garantizada mediante los actos eleccionarios y los procedimientos dictados por la Constitución para la elección de autoridades, es decir, por la legalidad. Es decir, un gobierno es legítimo cuando tiene, ¿no es cierto?, el apoyo de la mayoría de la población. Y este apoyo se da a través de las elecciones, ¿no es cierto?, tal cual lo consagra la ley. La libertad, valor de la democracia moderna que consiste en que todos los individuos son libres de realizar las actividades que deseen, siempre y cuando dichas actividades no dañen la libertad de los demás individuos. ¿Qué es la libertad? Es hacer lo que yo quiera, siempre y cuando en ese hacer lo que yo quiera no dañe a otra persona. Es la única limitación. La fraternidad, valor de la democracia moderna que supone que todos los ciudadanos son y deben verse como hermanos, sin importar sus diferencias y conflictos políticos de opinión o intereses particulares. Para que la fraternidad pueda darse es necesario un alto grado de tolerancia entre los individuos y grupos de poder. Tolerar, aceptar la diferencia. La legalidad, principio que dicta que el gobierno solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido por las normas jurídicas y que debe actuar respetando los límites que le impone ese sistema de leyes y reglas jurídicas. Esto es, un gobierno será legal o actuará legalmente cuando se ejerza de acuerdo con las leyes establecidas o aceptadas. Obvio. Si hace cosas que están fuera de la ley, lo transforma en un gobierno ilegal y por lo tanto tendríamos que cambiarlo. El pluralismo significa la existencia dentro de una sociedad de gran variedad de intereses, ideas, comportamientos, opiniones, ideologías, decisiones, proyectos y concepciones políticas diferentes entre sí que participan en el juego del poder político. Ello no implica juicios de valor. ¿Ya? El Movimiento de Liberación Homosexual, el Partido Comunista, la UDI, la Sociedad Nacional de Agricultura, que reúne a los grandes empresarios de la agricultura, ¿no es cierto? La SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, que une a los industriales más poderosos del país. Los distintos partidos políticos. Eso es pluralismo, diversidad. Y eso es una característica de la democracia. Por eso la democracia no es solamente ir a votar, sino una forma de vida, en donde yo tolero, acepto la diferencia, me guste o no. Puede que algunos de nosotros piense que la homosexualidad es como que va en contra de la naturaleza o algo parecido, tal vez, no sé. Y está en su perfecto derecho. Puede que alguien piense que la homosexualidad es una decisión personal, individual y privada, y por lo tanto a mí no me corresponde juzgar eso.
Y cada uno de nosotros ha de vivir su sexualidad conforme a lo que en sus principios, sus sentimientos y convicciones tenga. Eso es tolerar. Aquí, pues, la tolerancia, principio que permite la convivencia entre los individuos sin necesidad de llegar a la agresión o a la exclusión del que es diferente a uno. Aceptación y respeto ante la existencia de otras ideas, otras corrientes políticas, otros partidos, otras maneras de ver el mundo, muchachos. Ya. Y estamos en la hora casi. ¿Cuál es la diferencia entre democracia y república? Ya. Primero comencemos con las definiciones, ¿no es cierto? Explicar qué es una democracia es bastante sencillo. Como lo vimos, se refiere a que el pueblo, los ciudadanos, directo e indirectamente están a cargo del gobierno, el mando del Estado. Ahora, como vimos, definir república es algo más complejo porque hay dos definiciones, si se dieron cuenta. Una definición de república es básicamente un territorio en que el líder es uno de sus ciudadanos que ocupa un cargo político electo por un cierto tiempo. Sería lo contrario a una monarquía, donde el jefe de Estado es hereditario y vitalicio. Esta es la definición más usada en países donde hay monarquías, en particular las constitucionales. Lo vimos, ¿no es cierto? Ya. La otra definición se refiere a un país donde el gobierno es ejercido por representantes elegidos por el pueblo. Pero además de eso, una república también se caracteriza por el imperio de la ley, es decir, todo obedece la ley. La división de poderes, por ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la corrupción y el abuso de poder. Y la igualdad de derechos, todos tienen los mismos derechos. ¿Ya? Los que vivimos en una república, entonces solemos usar esta definición de república. La diferencia entre la democracia y la primera definición de república es bastante sencilla, pues chicos. Democracia habla del gobierno del país, mientras que la república solo habla de la elección del jefe de Estado. Ahora, si la comparamos con la segunda definición, hay más cosas en común. Aquí, una república es una forma de democracia, pero no todas las democracias son repúblicas necesariamente. Una democracia directa, como en Suiza, que es la única que hay en la actualidad, donde el gobierno, una democracia directa, donde el pueblo gobierna directamente, no es una república, porque en esta última, es decir, la república, los que están a cargo del país son representantes. Y en Suiza no eligen representantes, eligen los ciudadanos. ¿Ya? Y otra diferencia es que en una democracia sería posible que un grupo mayoritario le quite derechos a otro grupo más pequeño. Pero una república sería inaceptable porque violaría el principio de igualdad. ¿Ya? Esa sería entonces la diferencia entre república y democracia. ¿Alguna pregunta? ¿No, chicos? No. Ya. No se me arranquen, pues ya se me arrancó uno ya y tengo que pasar la lista. Ah, no, volvió, qué bien. Ya, entonces voy a parar la grabación. Stop.